Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a aprender cómo podemos utilizar Docker y Docker Compose para poder aplicarlos a nuestras aplicaciones, a nuestros desarrollos, a nuestros proyectos. Y este video es introductorio, por lo que iremos desde lo más básico hasta lo necesario para que podamos comenzar a ver cómo podemos hacer el despliegue y cómo podemos implementar esta tecnología a nuestras aplicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito y entender cómo es y qué es Docker y cómo se diferencia esta tecnología pues de las máquinas virtuales, que es aquello con lo cual se suele comparar mucho. Entonces, para empezar, vamos acá a explicar un poquito sobre qué es Docker. Docker es una plataforma de software que nos permite crear aplicaciones rápidamente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si nosotros buscamos desarrollar una aplicación y que esta aplicación se pueda ejecutar en, por ejemplo, Linux y Windows, podríamos en algunos casos necesitar programar la aplicación específicamente para Linux y después para Windows o para Mac. Pero lo que pasa con Docker es que nos facilita mucho esta parte, ya que solamente necesitamos programar la aplicación una vez y podemos conseguir que nuestra aplicación se ejecute en cualquier entorno. Podríamos pensarlo a lo mejor como un desarrollo multiplataforma, pero en este caso lo podríamos ver de una forma mucho más eficiente, que lo podríamos comparar con un React Native o demás, que es un desarrollo multiplataforma. Pues en este caso Docker podríamos pensar que es algo parecido, pero en general pues es mucho más eficiente en este caso. Y una de las cosas más importantes cuando comenzamos a utilizar Docker es que vamos a crearnos una imagen. Y en esta imagen le vamos a decir todo lo que necesita nuestra aplicación para funcionar. En este caso, si vamos a programar una aplicación utilizando Node.js, pues en la imagen le podemos decir que queremos utilizar una imagen, una distribución de Linux que tenga lo necesario ya instalado para Node.js, para que nosotros solamente subamos esta aplicación que estamos desarrollando y funcione correctamente. Ahorita vamos a ver y vamos a estar explicando cada uno de los puntos para que todo se entienda perfectamente, pero una imagen la podemos ver como en donde le estamos diciendo qué es lo que necesitamos y es lo que nos va a servir a nosotros para poder crearnos nuestro contenedor. Podríamos verlo como lo necesario para llevar nuestra aplicación a los contenedores. Y las imágenes se construyen a partir de un archivo al cual llamamos Dockerfile. Ahora, ya una vez que tenemos nuestro contenedor, nuestra imagen lista, lo siguiente, ahora sí podemos pasar a la creación de un contenedor. Y los contenedores, pues ya es el ejecutable de nuestra imagen, ya es nuestra aplicación funcionando, ya la podemos desplegar, ya la podemos ver activa, y es lo que nos va a permitir pues interactuar y llevar a nuestra aplicación para que cualquier usuario la pueda utilizar. La imagen es lo que nos permite crearnos pues este ejecutable que sería el contenedor. Y aquí lo que tenemos es un pequeño diagrama muy sencillo sobre cómo es que funciona Docker. En el nivel más bajo tenemos todos los recursos de nuestra computadora. En este caso podríamos ver que es la memoria RAM, el almacenamiento, la red, todo lo que nuestra computadora tiene, todos los recursos se encuentran en el nivel más bajo. Después, para que podamos interactuar con estos recursos, pues tenemos un kernel, el kernel del sistema operativo, que es el que permite que podamos utilizar todos estos recursos y podamos hacer uso de la memoria, podamos conectarnos a internet, que funcione el teclado, el mouse, pues todo eso que no tenemos que preocuparnos nosotros, porque en teoría ya debería de venir hecho, pues gran parte y bueno, todo cae al final del día en el kernel, que es lo que nos permite comunicarnos nosotros como usuarios con los recursos de nuestra máquina.
Y es justamente después de este nivel en donde encontramos los contenedores. Vemos que el contenedor se comunica con el kernel, a diferencia, como yo decía, y vamos a verlo ahorita después, con las máquinas virtuales, que las máquinas virtuales se comunican directamente con los recursos de nuestra máquina. Los contenedores se comunican con el kernel. Entonces estamos viendo la diferencia. Uno es por hardware y el otro es por software. Y en el nivel más arriba tenemos el daemon, que es, vaya, lo que nos permite ejecutar los contenedores. Pero bueno, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un contenedor y una virtualización. Cuando nosotros virtualizamos un sistema operativo, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una copia completa de ese sistema operativo, junto con las aplicaciones, bibliotecas, todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar. Estamos haciendo una copia dentro de nuestra máquina. En este video, lo que yo voy a estar utilizando es una máquina virtual que va a tener Debian instalado. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, dentro de mi computadora que tengo un Windows, voy a crearme una máquina virtual en donde voy a tener instalado un sistema operativo aparte, que en este caso va a ser Debian. Lo que yo estoy haciendo al momento de crearme esta máquina virtual, pues es darle los recursos específicos, lo que quiere decir que mi sistema operativo de mi computadora, que en este caso es un Windows, va a compartir sus recursos y los va a tener que dividir para poder dárselos a la máquina virtual, lo que yo le especifiqué, el almacenamiento, la memoria RAM, la red, todo eso se lo va a dar a la máquina virtual para que pueda funcionar, lo que al final pueda ser un poco ineficiente y pueda ser un gasto de recursos más grande, pero pues al final del día depende mucho de las necesidades que tengamos. Si necesitamos virtualizar, lo podemos hacer, o si buscamos una solución más eficiente en el tema de los recursos, pues entonces ahí sí podemos pensar en utilizar un contenedor. ¿Y por qué una máquina virtual es muy pesada? Porque es muy exigente en temas de los recursos que necesita para funcionar. Y es que una máquina virtual, para funcionar, utiliza lo que se llama hypervisor, que es una capa de software que se sitúa entre el hardware de nuestra máquina host y las máquinas virtuales para poder distribuirle los recursos, porque recordamos que estamos hablando que en mi máquina en donde yo estoy trabajando, pues tengo un sistema operativo que es un Windows. Entonces, para que los recursos se puedan compartir entre mi sistema operativo base con el de la máquina virtual, pues necesito algo que me permita hacer uso compartido de los recursos, y es ahí en donde entra este hypervisor. Entonces es justamente esa de las razones por las cuales pues es más pesado correr una máquina virtual en nuestra computadora. Entonces, ¿cuáles son las características de la virtualización? Pues que en principal es un aislamiento completo. Yo tengo, en este caso, para este video voy a tener dos sistemas operativos corriendo, pero no van a compartir, no van a saber lo que está pasando uno con el otro. Lo único que comparten son los recursos, pero si yo instalo un programa en mi máquina virtual, pues se va a quedar ahí. No va a afectar a mi máquina, a mi sistema operativo que yo tengo en mi máquina host. Lo siguiente es una sobrecarga. Como una máquina virtual instala un sistema operativo completo, pues eso puede afectar mucho al rendimiento y el almacenamiento de la máquina host. Entonces es ahí una de las razones por las cuales pueden llegar a ser un poquito ineficientes cuando buscamos un uso correcto de los recursos de nuestra máquina. Pero también nos encontramos una flexibilidad. Estamos diciendo que podemos tener 10, 15, 20 máquinas virtuales y cada una de ellas puede tener un sistema operativo completo, lo que los hace totalmente flexibles. No estamos limitados al uso de un sistema operativo, sino podemos tener tantos sistemas operativos como máquinas virtuales tengamos. Entonces es ahí una de las cosas que llaman la atención de la virtualización.
Pero si comparamos esto con los contenedores, pues hablamos acá de que los contenedores son más ligeros, ya que al no instalar un sistema operativo completo, lo que hacen es que comparten el kernel del sistema operativo de la máquina para poder funcionar, lo que los hace mucho más ligeros. La segunda es la portabilidad. Las aplicaciones que nosotros despleguemos utilizando Docker, pues se van a poder ejecutar en cualquier entorno que soporte Docker, a diferencia de las máquinas virtuales, que si desarrollamos una aplicación para un Windows en nuestra máquina virtual, pues necesitamos tener muchas máquinas virtuales que tengan esa versión del sistema operativo para funcionar. En este caso no sería así con Docker. Y la tercera sería la eficiencia. Al no tener un hypervisor, pues los contenedores pueden funcionar mucho más rápido que una máquina virtual. Entonces, si hacemos ahora sí una comparativa directa entre los contenedores y la virtualización, pues el primer punto que podríamos tocar es el nivel de abstracción. Mientras uno se comunica con el hardware, el otro se comunica con el sistema operativo, es directamente con el software. Entonces ahí encontramos una diferencia. En la segunda sería el rendimiento y la sobrecarga. Ya hemos dicho, los contenedores son mucho más eficientes en el manejo de los recursos porque se acercan mucho más a un rendimiento nativo. Y el tercero sería el inicio y la escalabilidad, pues al funcionar de una mejor forma y al no comunicarse directamente con los recursos de la máquina, pues son más rápidos y son más escalables y son más eficientes en este tema. Entonces, esto es todo para entender más o menos qué es Docker y por qué es importante. Ahora sí, ya que vimos estos puntos, algo bastante rápido, podemos pasar ahora sí a escribir código y ver cómo podemos tener funcionando esta tecnología para nosotros. Como ya dije, voy a utilizar una máquina virtual yo en este caso porque tengo un Windows y yo sé que podemos ahí activar Linux para que funcione y demás, pero a mí personalmente pues me gusta más crearme una máquina virtual para poder trabajar ahí directamente y que sea mucho más fácil todo este tema de Docker. Entonces voy a pasar a mi máquina virtual en donde tengo un Debian y ahora sí vamos a pasar a escribir código y ver en funcionamiento esta tecnología. Muy bien, acá estoy ya en mi máquina virtual. Ya tengo todo listo para comenzar a trabajar. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es instalar Docker para poder utilizarlo. Lo que vamos a hacer es que, bueno, yo por acá ya tengo lista la página, la documentación, en donde nos dice cómo podemos instalar Docker en nuestro sistema operativo. Vemos que aquí tenemos muchas versiones, por si hay alguna que a ustedes les guste más, pues sepan que por aquí lo más seguro es de que la puedan encontrar. En mi caso, como yo estoy utilizando un Debian, pues vemos que aquí nos dice cuáles son los comandos que tenemos que ejecutar para poder instalarnos Docker en nuestra computadora. El primero de ellos pues viene en la parte de aquí, en la parte de Install Using the apt repository, que es el que vamos a estar utilizando. En este caso, pues bueno, creo que no vamos a estar explicando, ya esto es lo que viene directamente de la documentación. En este caso, como vamos aprendiendo, pues lo mejor es copiarlo. Nos vamos acá a nuestra consola, lo pegamos, vemos aquí la contraseña del sudo y se va a comenzar a instalar todo lo necesario para que podamos ahora sí utilizarlo. Después de copiar esta parte de acá, nos podemos ir a instalar la última versión de Docker. Si quieren una versión específica, pues sepan que aquí tienen los comandos para hacerlo, pero pues vamos a instalarnos nosotros la última versión disponible para poder trabajar con ella. Y aquí la tenemos. Entonces vamos a instalarlo. Aquí se va a comenzar a instalar. Y lo último que vamos a hacer para comprobar que la instalación se haya hecho correcta es ejecutar este comando de aquí, sudo docker run hello world. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer este comando por acá una vez que ya termine de hacer pues toda la instalación. Vamos a pegar aquí y vemos que lo único que nos genera es un mensaje
en donde nos dice: hola, desde Docker, este mensaje se muestra si la instalación se ha hecho correctamente. Esto es solamente para comprobar que todo se haya instalado correctamente. Pero voy a hacer aquí un clear y voy a volver a ejecutar este comando para que lo podamos ver un poquito mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos ejecutando un contenedor con la imagen de Hello World. Y es algo que vamos a estar utilizando mucho nosotros. ¿Por qué? Si nos vamos a el navegador y buscamos Docker Hub, vamos a ver que tenemos una librería de imágenes que tenemos disponibles para utilizar. Vamos a ver por acá. Si bajamos un poquito, vamos a ver que tenemos ya una lista de imágenes que podemos utilizar para nuestras aplicaciones y no tener que trabajar desde cero en ellas. Tenemos de Machine Learning, de inteligencia artificial, tenemos para bases de datos, Nginx, BusyBox, que es algo muy popular, tenemos para el monitoreo, tenemos para herramientas de desarrollo, tenemos muchas imágenes que ya están disponibles para solamente descargarlas y comenzarlas a utilizar y pues hacer el desarrollo de nuestras aplicaciones mucho más rápido. Entonces, sepan lo que vamos a utilizar muchas de estas imágenes porque ya vienen listas, ya están funcionando, son oficiales muchas de las veces, entonces nos quita mucho dolor de cabeza al momento de comenzar a desarrollar. Y vamos a ver después cómo las podemos utilizar para nuestros desarrollos personales. Entonces, ya tenemos aquí nuestro Docker, ya sabemos que está totalmente funcionando. Entonces vamos a ver ahora una serie de comandos que son los más populares, los más importantes, creo yo, los básicos que necesitamos conocer para pues poder desarrollarnos bien con Docker. Entonces, el primero que vamos a ver es uno que se llama sudo docker ps. Y lo que estamos haciendo aquí es que con ps nos muestra un listado de los contenedores que tenemos funcionando. En este caso, como acabamos de hacer la instalación, pues no nos viene nada, pero nosotros acabamos de ejecutar un contenedor, el de Hello World, y no nos aparece aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues si volvemos a ejecutar este contenedor, vemos cómo se ejecuta e inmediatamente termina. ¿Por qué? Porque solamente está hecho para que nos regrese este mensaje de aquí y una vez que nos lo regresa, termina. Por eso cuando hacemos el listado de los contenedores que tengamos activos, pues no se encuentra, no nos lo muestra, porque este contenedor se ejecuta y termina. Se ejecuta, muestra el mensaje y una vez que lo muestra, se apaga. Es por eso que no lo vemos aquí. Pero, ¿qué pasa si queremos ver los contenedores que también están apagados? Queremos verlos todos. Podemos hacer un guión A. Aquí vemos que sí nos está mostrando en este caso los contenedores que acabamos de ejecutar. Hicimos 3 veces la ejecución del Hello World y aquí los tenemos. Entonces, Docker ps-a nos muestra todos los contenedores, tanto los que están prendidos como los que ya están apagados y vemos que aquí los tenemos. Entonces, estos son los primeros comandos que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Pues vemos que vamos a instalar y vamos a tener descargadas muchas imágenes de Docker. Y si queremos ver estas imágenes, pues tenemos el comando docker images. Aquí me muestra muchas imágenes porque yo ya he hecho pruebas con Docker. Y estas son las imágenes que yo tengo en mi caso. Ustedes solamente deberían de tener Hello World si las acaban de instalar Docker y acaban de empezar. Yo tengo todas estas porque, bueno, he estado haciendo pruebas antes de este video. Y vemos que la imagen de Hello World, pues, es mínima. Pesa 13 kilobytes. Por eso solamente está hecha para el texto y nada más. Pero si comparamos aquí, ya que tengo algunas, BusyBox, que es una distribución de Linux muy pequeña, vemos que pesa apenas 4 megas, Alpine, que pesa 7, y bueno, aquí tengo muchas otras más que ya son otras imágenes que hice yo. Vemos cómo el peso va aumentando, pero Hello World es muy pequeña porque solamente está hecha
para que me muestre pues ese mensaje. Entonces, si yo me regreso a hacer un ps-a, ¿qué pasa si yo quiero eliminar todas estas imágenes? Todos esos contenedores, perdón, ya no me sirven, me ocupan memoria, es muy pequeña, no son 13 kilobytes por las imágenes, pero los quiero eliminar porque no los quiero tener ahí. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues hacemos un sudo docker rm y lo que vamos a hacer es copiar el ID del contenedor. En este caso, copio, pego, lo mando, aquí me regresa el ID. Y si yo hago un ps, ahora vemos un contenedor menos. Entonces yo puedo ir haciendo esto. Si ahora quiero quitar este de por acá, lo que podemos hacer es pegarlo aquí. Y si yo hago un docker ps, vemos que se elimina y ya solamente me quedo con un solo contenedor. Pero bueno, vamos a ver algo un poquito más interesante. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar un comando en un contenedor? Por ejemplo, yo sé que en mi sistema operativo puedo hacer un ping a google.com y me regresa la velocidad de mi internet al mandar peticiones a google.com, a ese host, y ver pues que también está mi internet. Yo puedo hacer exactamente lo mismo en un contenedor. Y vamos a ver lo siguiente. Si yo hago un sudo docker run, en este caso vamos a hacer un hello world. Hello world. Y lo que hacemos es un ping a google.com. Vamos a ver que no se me ejecuta. ¿Por qué? Porque esta imagen no tiene la aplicación instalada para hacer el ping. Vamos a estar viendo que vamos a poder instalar aplicaciones que tienen muchos, vamos a decirlo, aplicaciones distintas, y muchas de estas imágenes pueden y nos dejan hacer ciertas tareas que en otras imágenes no. ¿Por qué no lo puedo hacer en un Hello World? Porque, como ya decimos, la imagen solamente está hecha para que me regrese el texto. No tiene nada más, no me deja acceder a ella, ya que solamente me regresa la imagen. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Sudo docker run busybox y aquí hago un ping a google.com. Vamos a irnos acá a nuestro navegador y vamos a buscar qué es busybox Linux. Nos vamos a dar cuenta, vamos a irnos aquí a la Wikipedia, que es un software que es muy liviano. Está creado específicamente para sistemas operativos que tienen recursos muy limitados y tiene solamente funciona, vamos a decirlo, para lo más básico. Entonces es una imagen muy pequeña, pero vamos a ver que si hacemos un ping a google.com, esto sí nos permite hacer esta tarea de hacer un ping. Y vemos que, a diferencia de cuando hacíamos un hello, utilizábamos la imagen de Hello World, esta imagen sí nos permite hacer el ping y se queda ejecutándose. Y aquí lo podemos ver. Vemos la diferencia. Aquí nos está regresando constantemente los resultados de nuestro ping. Ahora, si nosotros queremos ver este contenedor utilizando Docker PS, podemos abrir una ventana nueva en nuestra consola y hacemos un sudo docker ps. Aquí ponemos la contraseña y vemos que aquí sí podemos ver esta imagen ejecutándose, y aquí lo podemos ver. Vemos que se creó hace 43 segundos y el estatus es de que se encuentra arriba hace 42 segundos. Y aquí la estamos viendo. ¿Por qué? Porque la imagen se está ejecutando constantemente porque tiene una tarea que le estamos diciendo que haga y no le hemos dicho que pare. Ahora, una de las cosas que vamos a necesitar mucho cuando estemos utilizando los contenedores es acceder a este contenedor y ver los archivos que se encuentran en él, porque vamos a necesitar acceder a este contenedor para ver en dónde se encuentra nuestra aplicación y poder hacer la manipulación de los archivos de nuestra aplicación o de otras partes de nuestro contenedor. ¿Cómo podemos acceder a la consola de nuestro
de nuestro contenedor, en este caso de BusyBox. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: sudo docker exec-it. Vamos a darle el ID del contenedor, en este caso es este de aquí, y lo que vamos a hacer es sh. Y vemos que aquí nuestra consola cambia, y lo que hemos conseguido es que hemos accedido a nuestro contenedor, y lo que podemos ver es todos los directorios, todos los archivos que componen a este contenedor, por lo que ahora sí podemos navegar en él y podemos ir accediendo a distintos directorios de él. Esto es algo que vamos a necesitar mucho cuando tengamos nuestro contenedor ya desplegado y queramos acceder a él, pues lo podemos hacer utilizando este comando de por aquí. Para salir podemos escribir exit y nos regresa a nuestra consola normal de nuestro sistema operativo, de nuestro Debian. Entonces tenemos aquí nuestro contenedor corriendo y lo podemos parar con un control C, sin problemas. Pero esto no lo vamos a poder hacer desde, por ejemplo, si estamos utilizando algún proveedor en la nube y demás, pues no vamos a poder acceder a él y presionar un control C para apagar el contenedor. En este caso, pues Docker lo que nos da es una serie de comandos que nos permiten terminar la ejecución de un contenedor. ¿Cómo le podemos hacer? Pues tenemos en este caso dos comandos para cumplir con esa tarea. Tenemos el de sudo docker stop. Aquí le pasamos el ID del contenedor y vemos que se tarda un poquito. Aquí se está ejecutando. ¿Qué es lo que hace stop? Lo que hace stop es que manda una señal al contenedor y le dice que se detenga. En este caso, si el contenedor no se detiene, me parece que son 10 segundos, lo para forzosamente. Pero el stop es una forma de apagar los contenedores de una forma más amigable, si lo queremos ver de esta forma. A diferencia de si yo vuelvo a hacer la ejecución de mi contenedor, voy a hacer aquí un ps para copiar el nuevo ID. Podemos hacer uso de lo siguiente: sudo docker kill. Y cuando hagamos uso de este, vamos a ver que nuestro contenedor se para inmediatamente. Stop es una forma más amigable de hacerlo, pero kill es inmediatamente. Y esto nos puede servir si encontramos un error bastante importante, pues utilizamos kill para terminar la ejecución de esos contenedores y apagarlos completamente. Tenemos estas dos formas de poder cumplir con esta tarea. Ahora ya tengo mis contenedores detenidos, aquí los tengo, pero ¿qué pasa si yo los quiero volver a ejecutar? Pues lo podemos hacer muy fácil. Si yo hago un sudo docker start, y lo que voy a hacer aquí es copiar el ID y lo voy a pegar por acá, y lo que vamos a ver es que el contenedor se está ejecutando y lo podemos comprobar con un sudo docker ps, y aquí lo tenemos. Ahora está este contenedor ejecutándose, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues que no estamos viendo los resultados del ping. Vemos que aquí sabemos que se está ejecutando, pero no tenemos los resultados como los tendríamos acá. ¿Cómo podemos ver estos resultados del contenedor de hacer el ping a google.com? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a copiar este ID, me voy a ir a la otra ventana para tener un orden, y lo que podemos hacer es un sudo docker logs, y aquí pegamos el ID del contenedor y aquí los tenemos. Nos regresa todos los resultados de hacer el ping a google.com y aquí los tenemos. Si necesitamos acceder y ver los logs del contenedor como lo hacíamos al inicio por acá, pues lo podemos hacer ejecutando este comando, el sudo docker logs y el ID del contenedor. Entonces aquí los tenemos. Lo que voy a hacer es un sudo docker kill y voy a terminar con el contenedor para que ya no lo tengamos ahí ejecutándose. Entonces
Ya por último, el comando que necesitamos conocer, aunque hay que tener mucho cuidado con él, es qué pasa si yo quiero eliminar pues todos estos contenedores que tengo por acá y no quiero irme de uno por uno en cada uno de ellos y quiero eliminar mucha más información que yo he estado utilizando de Docker. Pues si yo quiero eliminar mucha información, puedo hacer uso del sudo docker system prune. Este es un comando que nos dice que va a eliminar todos los contenedores que están detenidos, todas las redes que no se estén utilizando y muchas otras cosas más, toda la caché y demás. Entonces, este comando hay que tener mucho cuidado con él porque elimina muchas cosas. Solamente hay que ejecutarlo cuando estemos seguros de él. Si no, pues es mejor hacer la eliminación de cada una de las cosas de forma individual. Como yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, pues pongo aquí la Y y vemos que se ha eliminado todo. En este caso, como no hemos hecho uso de muchas cosas, pues solamente se han eliminado 31 bytes, no es nada, pero al menos si tuviéramos muchas más cosas, pues la cantidad de memoria liberada sería mucho mayor. Pero una de las cosas es que si yo hago un sudo docker images, pues vemos que las imágenes no me las elimina, solamente me elimina pues lo que nos está mostrando acá. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar las imágenes? Pues yo puedo hacer uso del sudo docker rmi y aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de la imagen. En este caso voy a eliminar la de Hello World, voy a copiar, voy a pegar por acá. Y vemos que aquí se ha eliminado. Si yo vuelvo a hacer un images, ahora ya no me aparece esa imagen. Entonces también está este comando si también queremos eliminar cada una de las imágenes que tengamos descargadas. Pero bueno, estos son los comandos básicos que tenemos que conocer para que todo funcione correctamente, para que nos podamos desenvolver con Docker correctamente. Ahora sí, vamos a pasar a la creación de nuestra primera imagen para que podamos ver cómo es que funciona Docker y por qué es tan importante. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la creación de nuestra primera imagen y para hacer eso, pues vamos a crearnos el directorio en donde vamos a estar trabajando. Para hacer eso, vamos a movernos a documentos y vamos aquí a crearnos un directorio nuevo que se va a llamar Docker YouTube. Vamos a movernos a este directorio y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ejecutar Visual Studio Code, que por acá ya lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos aquí una carpeta nueva, que esta se va a llamar, por ejemplo, primer contenedor, de esta forma. Y lo que vamos a tener en esta carpeta, en este directorio, va a ser solamente un archivo. Este archivo se va a llamar Docker File, solamente así, sin ninguna extensión, y vemos como ya Visual Studio Code nos cambia el icono. Entonces, aquí vamos a tener toda la información que queremos que nuestro contenedor tenga. Aquí va a estar nuestra imagen. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es decirle cuál va a ser la imagen como base que queremos utilizar. Porque recordemos que nuestra aplicación necesita ya de una base sobre la cual funcionar. Cuando instalamos un juego o una aplicación en nuestra computadora con Windows, se puede instalar porque el sistema operativo le da una base sobre la cual puede funcionar. En este caso, tenemos que hacer exactamente lo mismo con un contenedor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando instalamos, por ejemplo, si yo le digo aquí from Debian, no me va a descargar y me va a instalar un sistema operativo completo como el que yo tengo en mi máquina virtual. Me va a descargar solamente lo necesario para que mi aplicación funcione. Recordemos que tenemos todo un banco de imágenes con la cual podemos trabajar y tenemos Ubuntu si así lo queremos, tenemos Debian también si así lo queremos. Entonces tenemos muchas imágenes sobre las cuales podemos ya descargar para solamente centrarnos en lo importante que es el desarrollo de la aplicación. En este caso yo voy a descargar un Debian, no es necesario, es bastante grande, pero bueno, vamos a hacerlo con él.
Y vamos a agregar también aquí una serie de etiquetas con label. ¿Esto qué es lo que nos permite hacer? Nos permite agregarle metadatos a nuestras imágenes. ¿Para qué? Para que si después llega otra persona, otro desarrollador que está utilizando la imagen que nosotros creamos, pues con esto le podemos agregar metadatos, que en este caso le podemos decir quién es el que la mantiene, esta imagen, y le podemos decir aquí, podemos agregar el correo, ¿no? adrian@adrian.com. Podemos agregarle otra que sea la versión, y en este caso la versión 1.0. Entonces aquí le podemos agregar una serie de etiquetas que son los metadatos que nuestra aplicación o nuestra imagen va a tener, para que si después llega otro desarrollador pueda verlos y decir, ah, mira, esta es la versión 1, este es quien la desarrolló, esto es lo que hace y demás. Aquí es en donde lo agregamos. Después podemos agregar la siguiente instrucción, que es, por ejemplo, apt get update. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Cuando nosotros utilicemos este archivo Dockerfile para crearnos la imagen que buscamos tener, lo que va a hacer en primer lugar cuando se cree esta imagen es que va a ejecutar este comando, el apt-get update. Cuando creemos la imagen, esto va a ser lo primero que va a hacer. Entonces, esto nos sirve para que si tenemos, en este caso, que es muy común cuando utilizamos distros de Linux, pues se haga un apt update, un apt upgrade, para que tengamos la última versión del sistema operativo que estamos utilizando. Y esto aquí lo podemos hacer inmediatamente que el desarrollador cree una imagen con este archivo, con ese Dockerfile. Lo primero que va a hacer Docker al momento de crear esa imagen va a ser ejecutar este comando para asegurarnos que tendremos la última versión de, en este caso sería nuestro Debian. Y después vamos a agregar lo siguiente con cmd. En este caso va a ser un echo y va a ser un ejecutado desde el Dockerfile. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Esta instrucción se va a ejecutar cuando la imagen se cree. Y esta instrucción se va a ejecutar cuando el contenedor se cree. Son cosas muy diferentes. Porque si recordamos, cuando descargamos la imagen de Hello World, se imprimía un texto. Esto se imprimía cuando el contenedor se ejecutaba. En este caso, es la instrucción que estamos creando aquí. Y lo que vamos a hacer antes de poder crearnos el contenedor va a ser crearnos la imagen tomando como base este archivo. Es un poquito complicado de entender, pero ya una vez que lo veamos funcionando, lo vamos a poder ver. Entonces estoy en este directorio, me voy a regresar a mi consola, voy a hacer aquí un ls, vamos a movernos a ese directorio. Y aquí estoy al mismo nivel que mi archivo Dockerfile. Entonces, para yo poder crearme la imagen, tomando como en cuenta lo que yo le escribí a este Dockerfile, vamos a hacer lo siguiente: sudo docker build y un punto. ¿Qué es lo que hace este punto? Yo le estoy diciendo de dónde va a sacar el contexto para crearme la imagen. El punto le dice que el contexto, todo lo que necesita para crearme la imagen, se encuentra en el directorio en el que estoy. En este caso, estoy en el mismo directorio que mi archivo Dockerfile. Entonces yo le estoy diciendo con el punto que va a usar este contexto, este directorio, para crearme mi imagen. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver que se ejecuta y se crea la imagen. Y aquí lo tenemos, vemos que a ustedes se va a tardar un poquito más porque yo ya tenía descargada la imagen de Debian, pero si ustedes lo hacen va a tardarles algunos segunditos más. Pero vemos que aquí nos empieza a decir todo lo que está haciendo Docker al momento de crearnos la imagen. Vemos que lo primero que hace es descargar la imagen de Debian. En este caso, como yo ya la tenía, lo hace inmediatamente. Y vemos que lo siguiente que hace es ejecutar el apt get update para que
la imagen de Debian que está descargando pues sea aquella que tenga la última versión con todo lo que tenga. Y aquí nos está regresando el ID de nuestra imagen. Vemos que no estamos viendo en este caso lo que yo agregué acá del mensaje de ejecutado desde el Dockerfile. Aquí no lo tenemos porque aquí yo solamente estoy creándome la imagen. Ahora yo puedo crearme un contenedor tomando como base esta imagen. ¿Cuál es el nombre? Aquí lo tenemos, nos regresa el ID, es un poquito complicado, después lo podemos cambiar, pero si hago un sudo docker run y copio el ID y lo pego, no tengo que copiarlo todo, solamente los primeros valores, y vemos que ahora sí recibo el mensaje de ejecutado desde el Dockerfile. Y si yo hago un sudo docker ps, no lo tengo activo porque solamente cumple con la tarea de hacer de regresarme este mensaje, pero si yo hago un -a, ahora sí veo mi contenedor que ejecuté con la imagen que acabo de crear. Entonces son cosas muy distintas. Creo la imagen y después con la imagen creo mi contenedor. Vemos cómo son cosas totalmente diferentes. Uno me sirve para el otro. Entonces es lo que yo voy a estar haciendo. Cuando yo cree mi aplicación, voy a crearme la imagen y una vez que tenga la imagen con la información de mi aplicación, ahora sí voy a poder pasar a crearme mi contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora pues ya tengo mi primera imagen y mi primer contenedor con la imagen que yo creé. Vamos a hacer una cosa. Tener esta imagen con este nombre sabemos que no es para nada amigable. Podemos darle nosotros un nombre a las imágenes que creemos para que sea más entendibles. Entonces vamos a hacer un sudo docker build. Vamos a agregar aquí un -t que es para el tag. Y aquí le podemos dar el nombre que queramos. Obvio, siempre el nombre tiene que ser de acuerdo a lo que nuestra imagen esté haciendo. En este caso, como es una imagen de prueba, yo perfectamente puedo decirle que es mi primer imagen. De esta forma. Y le agrego el contexto. De dónde va a sacar la información para crear la imagen. Ejecuto, se hace todo exactamente igual. Pero vemos que el nombre ahora es mi primera imagen. Y si yo hago un sudo docker images, pues vamos a ver que por aquí la deberíamos de tener. Como la llamé, es mi primera imagen. Aquí la tenemos. Ya se encuentra en mis imágenes que tengo en mi máquina. Y ahora puedo hacer un sudo docker run mi primer imagen. Y aquí la tenemos. Entonces ahora sí ya con el nombre se entiende un poquito mejor. Pero claro, pues este proyecto no nos dice nada, no nos sirve de nada, no estamos consiguiendo la gran cosa. Vamos a pasar a crearnos un primer proyecto en donde vamos a tener muchas más cosas y vamos a ver ahora sí en funcionamiento un contenedor. Voy a regresar un directorio antes y voy a crearme aquí un directorio que va a ser segundo contenedor. Y aquí sí voy a tener algo más completo. Voy a hacer un npm init-y. Voy a utilizar Node.js. Si ustedes no lo conocen, no se preocupen, no voy a hacer nada especial, no voy a hacer algo muy complicado. Solamente lo voy a utilizar porque me va a servir mucho para poder explicar esto rápidamente. Quise utilizar algún otro framework para hacer esta tarea. Entonces simplemente voy a crearme aquí el archivo init, aquí se crea. Voy a mandar a llamar aquí a mi Visual Studio Code, aunque creo que ya lo tenía, ¿no? Entonces no me sirve de mucho. Voy a cerrarlo, voy a regresarme acá, por acá, cierro este y aquí estoy en mi carpeta. Vemos que tenemos nuestro package.json, que nos va a servir mucho para la aplicación muy sencilla que vamos a estar desarrollando. Lo único que voy a hacer aquí en los scripts es cambiar este por start. Y lo que voy a cambiar es esto, que va a ser node index.js. Lo que estoy haciendo aquí es agregando el script que voy a utilizar para poder ejecutar
mi aplicación. Este es el comando que me va a permitir a mí ejecutar mi aplicación. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a agregar aquí las dependencias, y las dependencias vamos a tener solamente un express y vamos a decirle que vamos a tener con asterisco, le decimos que es la versión más reciente que se encuentre. Entonces vemos que no estoy haciendo nada, simplemente cambié el script y agregué esta parte de las dependencias, y le dije que voy a utilizar la última versión disponible que tenga de Express. Entonces voy a irme aquí a mi carpeta, un archivo nuevo que se va a llamar index.js. Y aquí se va a encontrar toda la lógica de mi aplicación, que como ya dije va a ser algo muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo aquí express, va a ser igual a un require de express. Después hacemos un const app, va a ser igual a express de esta forma. Y voy a hacer un app.get en la dirección base. Vamos a decirle que vamos a tener lo siguiente: require response, y vamos a enviar lo siguiente, un res.send, y vamos a enviar el mensaje de funcionando desde Docker. Y lo que voy a hacer acá es un app.listen, y vamos a tener, lo vamos a escuchar desde el puerto 8000. Vamos a tener aquí un rec response. Vamos a tener por acá un console que va a ser escuchando desde el puerto 8000. En este caso ya vemos la aplicación que voy a estar utilizando yo para mi contenedor. Es algo muy sencillo. Solamente estoy enviando un mensaje y le estoy diciendo cuál va a ser el puerto por el cual yo voy a estar conectando mi aplicación. En este caso va a ser el puerto 8000. Esto es toda mi aplicación. Vemos que no es nada. Son solamente 10 líneas de código. Es solamente para poder explicar cómo es que podemos crearnos un contenedor con nuestra aplicación. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear un archivo nuevo que va a ser un Docker file. En este caso, un Docker file. Y aquí sí lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle cuál va a ser la imagen que vamos a estar utilizando. Y en este caso, la imagen que yo voy a estar utilizando va a ser la siguiente. Va a ser una que se llama Alpine. Esta de acá. ¿Y por qué voy a estar utilizando Alpine? Muy fácilmente voy a decirles por qué. Va a ser Alpine. Vamos a ver los requerimientos de Alpine. Y vamos a ver lo estúpidamente pequeños que son. Aquí los tenemos. Vemos que nos pide 128 megabytes de RAM, 320 si ya lo tenemos instalado. Nos pide 512 megas de RAM para que pueda funcionar. Y ya si la tenemos instalada con con todo lo visual, como lo que estamos utilizando nosotros en este Debian, pues ya nos pide unos 8 GB. Pero vemos que en general los recursos que necesita Alpine para funcionar son muy pequeños. Esta es una distribución de Linux muy liviana que nos va a permitir a nosotros poder funcionar y poder trabajar con ella. Y la vamos a utilizar porque si yo me regreso acá a Docker, accedí aquí a Alpine, pero no es a Node.js. Me parece que solamente es Node. Por acá se nos abre, aquí estamos en Node, y vamos a ver que tenemos Node que lo podemos utilizar descargándolo con Alpine. Entonces por eso la vamos a utilizar, porque Alpine es una distribución de Linux muy liviana que viene con lo necesario para que podamos utilizar Node.js. Entonces es por eso que vamos a hacer uso de Alpine. Podemos hacer uso también de un Ubuntu, de un Debian, pero una cosa bien importante es, tenemos que ser conscientes de lo que necesitamos. Puede ser que si nuestra aplicación es muy grande, entonces utilizar Alpine no sea lo mejor, porque podemos llegar a necesitar
alguna distribución de Linux que venga ya con muchas más aplicaciones instaladas necesarias para poder trabajar. Pero, como podemos ver, nuestra aplicación es muy simple, por lo que utilizar la versión, esta distribución de Linux Alpine, que es muy liviana, perfectamente nos va a servir para lo que queremos conseguir. Y aparte, pues, de que es muy liviana, no nos va a ocupar muchos recursos. Y aquí vemos que podemos llamar múltiples versiones de Node. Pues aquí tenemos con Alpine, con Bullseye, con Bookworm, etcétera. Entonces, tenemos una amplia variedad de imágenes base que podemos utilizar para nuestra aplicación. Pero en este caso, bueno, ya lo dije, voy a utilizar Alpine. Y yo tengo la versión número 20. Ya vemos que aquí por aquí la tenemos, entonces voy a estar utilizando esta de por acá. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues si bajamos un poquito, nos va a decir lo siguiente. Para poder llamar Node, pues lo hacemos de la siguiente forma. Node dos puntos y la versión que queremos utilizar. En este caso va a ser la de Alpine. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. From Node dos puntos 20, que es la versión de Node que yo tengo instalada en mi computadora. Si tiene alguna más reciente, pues pónganlo por acá. Y aquí simplemente le digo Alpine. Entonces ya le estoy diciendo cuál es la imagen base que yo voy a estar utilizando. Lo siguiente va a ser, decirle cuál va a ser el directorio en el cual queremos trabajar. Cuando yo cree, vamos a volver a hacerlo para que lo podamos ver un poquito mejor. Vamos a ver si por aquí lo tenemos rápidamente. Lo del ping, parece que lo mejor va a ser escribirlo a mano. Ya por aquí debe de estar. No, vamos a hacerlo mejor nosotros. Va a ser sudo docker run busybox ping google.com. Aquí lo tenemos. Entonces empieza a ejecutar. Si yo hago un sudo docker ps, vamos a acceder al ID. Voy a hacer un sudo docker exec-it. Vamos a pegar el ID y vamos a hacer un sh de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo con Worddir? Le estoy diciendo en cuál de todos los directorios que va a tener mi contenedor voy a tener todos los archivos de mi aplicación. Entonces yo le puedo especificar aquí que los quiero, por ejemplo, si yo los quiero en home, le puedo decir que los quiero en home. Si yo los quiero en el directorio USR, le puedo decir que los quiero ahí. Entonces con Worddir es lo que yo voy a estar haciendo. Le voy a decir cuáles son estos directorios, este directorio en el cual yo voy a estar trabajando. Entonces, en donde yo los voy a meter todos estos archivos va a ser en usr-diagonal app. Aquí es en donde se van a encontrar, en el directorio usr en app. Esta carpeta, si no la encuentra, la va a crear. Entonces, aquí la tenemos. Después le voy a especificar cuál va a ser, falta aquí otra cosa, con copy. Le tengo que especificar cuáles son los archivos que va a copiar y cuál va a ser la ruta o el destino donde los va a tener. En este caso yo le voy a especificar estos archivos en la ruta de la siguiente forma, con punto diagonal, punto diagonal. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Como mi Dockerfile se encuentra al mismo nivel que todos los demás archivos de mi aplicación, entonces yo le estoy diciendo que en el directorio actual en donde se encuentra es los archivos que va a copiar y los va a copiar en el directorio que yo especifique por acá. Entonces aquí se lo especifico. Aquí le especifico cuáles son los archivos que va a copiar y el destino. Y aquí le especifico cuál va a ser el directorio sobre el cual voy a estar trabajando. Entonces ahora sí ya puedo decirle cuál va a ser el comando que se va a ejecutar cuando se cree mi imagen. Y en este caso voy a hacer un npm install. ¿Por qué?
Porque yo tengo una serie de dependencias que mi aplicación necesita para funcionar. Entonces, para asegurarme de que van a estar estas dependencias que yo le especifiqué en mi package.json, el primer comando que voy a ejecutar cuando se cree la imagen va a ser el de npm install para que instale todas las dependencias cuando se cree mi imagen. Y entonces, ahora sí con cmd, lo que yo voy a hacer es decirle cuál va a ser el comando que va a ejecutar cuando se cree un contenedor con esta imagen, que va a ser npm start, para que mi aplicación se ejecute, que es el comando de aquí. Entonces vemos cómo comenzamos a hacer referencias entre el package.json, lo podemos meter en el Dockerfile. Entonces vemos cómo ya comenzamos a ver un Dockerfile que ya tiene a lo mejor un poquito más de complejidad. Entonces esto lo puedo hacer, estos comandos los puedo ejecutar porque estoy utilizando como base una imagen que ya tiene Node instalado. Puedo crearme una imagen yo desde cero en donde instale Node, lo tenga específico para lo que yo necesito. Sí, lo puedo hacer. Es mucho más complicado, es mucho más trabajo, porque aparte la administración de esta imagen base corre sobre mí. Entonces en este caso, pues si es necesario, pues utilicen una imagen que ya se encuentre disponible en el banco de imágenes para asegurarnos de que todo está funcionando correctamente. Entonces, ya como yo sé que tengo Node instalado en la imagen como base que yo estoy utilizando, pues es por esto que yo puedo ejecutar todos estos comandos npm. Entonces, ahora sí, me voy a regresar a mi consola. Estamos aquí en el directorio en donde estoy en mi proyecto con todos los archivos, y lo primero que tengo que hacer es un sudo docker build -t, y este se va a llamar vamos a llamarlo node YouTube, y le especifico el punto para decirle de dónde va a sacar todos los archivos para crearnos esta imagen. Le doy al enter, vemos cómo aquí comienza a hacer todo lo necesario. Aquí instala, descarga todo lo que necesita para crear la imagen. Esto puede tardar algunos segundos. Vemos cómo nos está diciendo en qué punto se encuentra. Aquí estaba en el paso número 1, que fue en donde le dije cuál iba a ser la imagen que iba a estar utilizando de base. Vemos cómo aquí al momento de hacer el npm install se tardó algunos segundos porque instaló todas las dependencias. Y aquí nos regresa ahora sí nuestro contenedor, nuestra imagen, perdón. Entonces ahora sí yo puedo crearme mi contenedor con mi imagen, con mi proyecto ya funcionando. Entonces yo hago un sudo docker run y hago un node YouTube. Ahora ya veo mi aplicación que se está ejecutando desde mi contenedor. Entonces yo ya puedo irme al navegador, hacer un localhost y conectarme al puerto 8000, que es el que yo le dije a mi aplicación que iba a utilizar para conectarme. Pero si yo me conecto, vemos que no nos pasa nada y de hecho nos arroja un error. ¿Por qué? Porque aquí está pasando una cosa importante. Cuando yo creé mi proyecto, le especifiqué que me iba a poder conectar a él desde el puerto 8000. Esto me hubiera servido y me funcionaría si yo estuviera ejecutando esta aplicación en mi máquina virtual. Entonces sí me podría ir a mi navegador y conectarme directamente a este puerto para ver mi aplicación funcionando. Pero ¿qué pasa? Yo estoy ejecutando mi aplicación con un contenedor. Entonces lo que está pasando es que el puerto 8000 es accesible para el contenedor, pero yo no especifiqué ningún puerto para conectarme yo desde el navegador al contenedor. Entonces lo que yo tengo que hacer es mapear estos puertos, decirle, oye, Docker, yo me quiero conectar a mi contenedor en el puerto 4000, que va a hacer la conexión el medio con el cual yo me voy a poder conectar al puerto 8000 de mi aplicación.
¿cómo puedo hacer esto? De la siguiente forma. Hago un sudo docker run-p y aquí voy a especificar los dos puertos. En este caso, el primero va a ser el puerto que yo voy a utilizar para conectarme al contenedor. En este caso va a ser el puerto 4000. Después pongo dos puntos y especifico cuál va a ser el puerto con el cual quiero hacer el mapeo, la unión. En este caso va a ser el puerto de mi aplicación. Yo le especifiqué a Express que me quiero conectar mediante el puerto 8000. Entonces yo aquí le estoy diciendo, yo como usuario me voy a conectar al contenedor mediante el puerto 4000, que va a hacer referencia al puerto 8000 de mi aplicación. Entonces aquí yo solamente hago, se me olvidó cómo era, sudo docker images, se llama, se me olvidó el nombre, no YouTube. Entonces le digo la imagen, se ejecuta y entonces si yo me regreso al navegador, me voy a poder conectar en mi aplicación no desde el 8000, pero sí desde el 4000. Porque el 4000 es el puerto que yo expuse del contenedor y este puerto es el que hace el mapeo con el puerto 8000 de mi aplicación. Entonces aquí ya vemos otra cosa. Es importante ser conscientes de esta parte y por supuesto, si yo quiero, puedo hacer esto utilizando los mismos puertos sin problemas, pero esto lo hice yo de esta forma para que entendamos la diferencia. El primer valor, el primer puerto es el del contenedor y el segundo es el de mi aplicación. Entonces, si yo me regreso al navegador, vemos que el puerto 4000 no me funciona, pero si uso el 8000, ahora sí. Entonces, de esta forma es con el cual yo puedo comenzar a hacer este mapeo. ¿Y qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo hago un sudo docker ps, aquí tengo el ID, lo voy a copiar y voy a hacer lo siguiente: sudo docker exec-it, el ID del contenedor, y voy a hacer un sh. Aquí estoy accediendo a mi contenedor y vemos cómo directamente cuando yo accedo a la consola del contenedor, vemos cómo me manda directamente al directorio que yo le especifiqué a mi Dockerfile que iba a estar trabajando, que era este de aquí. Aquí lo tenemos. Vemos cómo cuando yo accedo a la shell de mi contenedor, me lleva directamente a este directorio. Si hago un ls, vamos a tener todos los archivos necesarios que mi aplicación necesita para funcionar. Aquí ya se encuentran los módulos de Node que ya están instalados, porque el primer comando que yo le dije a mi imagen que tenía que ejecutarse cuando se creaba era el install. Entonces vemos cómo aquí los tenemos, vemos la instalación, vemos aquí el package -log, que esto es lo que pasa cuando hago la instalación de los módulos de Node. Y aquí lo tenemos. Si yo me regreso con un cd, vamos a ver la carpeta apps. Si yo me regreso, vamos a tener aquí todos los directorios de raíz. Entonces aquí yo me puedo seguir moviendo y puedo pues ir accediendo. Aquí está Node, moverme, puedo ir navegando en la shell de mi contenedor y ver pues todos los archivos que tengo. En este caso pues yo sé que están en usr-app, diagonal app, y vemos que aquí están todos los archivos de mi aplicación, lo que quiere decir que bueno, al menos en donde yo le especifiqué que quería que se encontraran estos archivos, pues vemos que sí los puso en el directorio que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora lo que quiero hacer es detener mi contenedor? Pues puedo hacer un sudo docker stop y vemos como aquí se va a terminar mucho más rápido que anteriormente cuando yo hacía el ping. ¿Por qué con el ping fue más lento que con mi aplicación? Porque yo solamente con mi aplicación estaba mandando un mensaje muy sencillo, a diferencia del ping, que era una tarea que se estaba ejecutando constantemente. Entonces vemos aquí que pues dependiendo también mucho de lo que esté haciendo mi aplicación, el stop puede funcionar distinto en lo que respecta a la velocidad. Y yo, si quiero, puedo hacer un sudo docker restart y lo tenemos. Puedo hacer un sudo
docker ps, vemos que ahora se está ejecutando. Entonces aquí puedo hacer yo también un sudo docker kill. Y aquí estamos, terminándolo. Entonces ahora sí ya vemos cómo podemos enviar y poder comenzar a ejecutar una aplicación bastante sencillo, en este caso de Express con Docker. Vemos que no es muy complicado, pero cuando trabajamos con Docker, lo más importante y lo llamativo es no cuando ejecutamos solamente una aplicación, sino cuando ejecutamos una aplicación que necesita de múltiples contenedores. Entonces, cuando estamos hablando de múltiples contenedores, entonces estamos hablando de que vamos a utilizar algo que se llama Docker Compose. Y para poder entender cómo es que funciona y qué es Docker Compose, vamos a verlo en unas diapositivas para después regresar acá a la consola y poder verlo en funcionamiento. Entonces vamos a irnos a la presentación para explicar un poquito sobre qué es Docker Compose, y ahora sí pasaremos a ver cómo podemos escribir código de Docker Compose para crearnos una aplicación que necesita de múltiples contenedores para funcionar. Entonces vamos a pasar a la presentación. Y muy bien, acá estamos ya en la presentación. Vamos a hablar ahora de la siguiente parte de este curso. Ya entendimos cómo es que funciona y cómo podemos trabajar con Docker para crearnos y poder dockerizar nuestra aplicación muy fácilmente. Y ahora vamos a pasar a entender qué es Docker Compose y cómo nos puede servir para poder utilizarlo y poder crearnos nuestra aplicación que necesite de múltiples contenedores. En este caso, si llegamos a tener una aplicación en donde tenemos un React, tenemos un Node, pues darle un contenedor a React y uno a Node, y lo que vamos a hacer es comunicarlos para que funcionen correctamente. Y para poder hacer uso de estos contenedores múltiples, pues tenemos Docker Compose, que nos facilita mucho esta tarea. Pero primero hay que entender qué es Docker Compose. Y básicamente es una herramienta que nos facilita la gestión y la definición de aplicaciones en múltiples contenedores. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener nuestro Dockerfile, sí, lo vamos a necesitar, pero en Docker Compose vamos a tener un archivo que se llama YAML, que es el que nos va a permitir configurar los servicios que nuestra aplicación necesita y nos va a permitir también automatizar el despliegue de nuestros contenedores. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos nuestra aplicación que necesita, en este caso, de dos contenedores, lo vamos a poder hacer directamente desde un solo archivo. Entonces ahí es en donde pues las cosas se ponen interesantes, y es porque Docker Compose existe y porque es importante de conocerlo. Ahora, ¿cuáles son las características de Docker Compose? Pues el primero es la definición de los servicios. Nos permite gestionar las redes fácilmente, nos permite orquestar nuestros múltiples contenedores de una forma sencilla. Podemos tener 2, 3, 4, 5 y lo vamos a poder manejar muy fácilmente. Y aparte de poder manejarlos y orquestarlos, el despliegue va a ser mucho más sencillo. ¿Cuáles son los principales usos de Docker Compose? Bueno, uno es el desarrollo de las aplicaciones, la automatización de pruebas, lo que viene siendo la integración continua y el despliegue continuo, lo vamos a poder hacer muy fácilmente con Docker Compose. Y aparte, como ya hemos dicho, la simplificación del despliegue de estos múltiples contenedores. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que es aquí en donde tenemos que entender muy bien los límites de Docker Compose. Y es que si bien cuando tenemos una aplicación que pues tiene muy pocos contenedores, en este caso vamos a hacer una aplicación con 2 contenedores, pues perfectamente Docker Compose es una opción viable. Pero cuando nuestra aplicación comience a crecer, comience a hacerse más grande, más compleja, entonces ahí sí Docker Compose ya no es la mejor opción y tendremos que pasar a otras herramientas como puede ser
un Kubernetes. Pero si nuestra aplicación es muy básica, es muy sencilla, es muy liviana, Docker Compose puede ser una tecnología, una herramienta que nos permita hacer uso y manipulación de estos contenedores de una forma sencilla. Entonces, aquí tenemos las desventajas. Yo creo que la principal y la cual tenemos que tener y ser muy conscientes es muy gran parte viene dada de la complejidad de nuestra aplicación. Si tenemos muchos contenedores y las redes y demás, es algo cada vez más y más complejo. Entonces tenemos que comenzar a ver otras herramientas y dejar a Docker Compose a un lado. Pero si la aplicación es sencilla, entonces Docker Compose puede ser una opción viable. Eso es todo, es una explicación muy sencilla, ya que en realidad pues se entiende de que Docker Compose está ahí para facilitarnos la manipulación, el desarrollo, la administración de múltiples contenedores. Y ahora sí, vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar Docker Compose en nuestros proyectos y vamos a crearnos una aplicación en donde vamos a tener dos contenedores. Uno con la aplicación de Node y otro vamos a tener un Redis, el cual nos va a servir a nosotros para poder ir haciendo el conteo de los visitantes a nuestra aplicación. En este caso, Redis va a estar aparte y Node en otro lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar estos contenedores, vamos a unirlos para que funcionen como uno solo, pero en realidad detrás lo que tendremos son dos contenedores. Entonces ahora sí vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar Docker Compose para poder crearnos esta aplicación de una forma muy sencilla. Entonces pasamos ahora sí a escribir el código. Muy bien, acá ya nos encontramos de regreso en máquina virtual para ahora sí hacer el proyecto de Docker Compose. Este proyecto que vamos a estar haciendo es un proyecto bastante común que se suele utilizar para explicar esta parte, en donde vamos a estar creando un contenedor, en donde tendremos de nuevo una aplicación de Node y tendremos otro contenedor en donde tendremos instalado Redis. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tener el back de la aplicación programado con Node, pero Redis lo vamos a utilizar para almacenar la cantidad de visitas que va a estar recibiendo nuestra aplicación. Esto es un proyecto que nos puede servir mucho porque imaginémonos que nuestra aplicación comienza a tener bastantes peticiones y llegan muchos usuarios a nuestro proyecto, y puede ser que si solamente tenemos dos contenedores, uno para Node y uno para Redis, no sean lo suficientes para poder manejar toda esa cantidad de usuarios que están queriendo entrar a nuestra aplicación. Y lo que podríamos hacer en este caso es analizar cuál es la parte de nuestra aplicación que más peticiones está recibiendo, y lo único que tendríamos que hacer es aumentar la cantidad de contenedores de esa aplicación. Si es de Redis, pasar de 1 a 2 a 3 o 4, o si es con Node, pues también pasar a 2 a 3 o a 4. Pero vamos a estar haciendo este proyecto por acá. Voy a crearme aquí un nuevo directorio que se va a llamar tercer contenedor, aunque sería más de un proyecto, pero bueno, vamos a llamarlo de esta forma. Y lo que vamos a hacer pues es iniciar nuestro Visual Studio Code. Lo que voy a hacer antes de pasar al Visual Studio Code es vamos a hacer un npm init-y para que se inicie nuestro package.json. Esperamos aquí que se cree, mientras pues ya podríamos estar por acá y comenzar a trabajar en nuestro código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al package.json y vamos a cambiar esta parte de los scripts. Vamos a volver a poner esto de start y vamos a poner node index.js. Después volveremos a colocar las dependencias, y las dependencias que vamos a colocar va a ser Express. Le decimos que instale la última versión disponible
y también le decimos que vamos a utilizar Redis y de la misma forma pues la última versión que esté disponible. Una de las cosas, claro, si saben, pues Redis últimamente perdió mucha popularidad por ciertas decisiones que tomó, pero al menos para este proyecto nos va a servir para poder entender esta parte. Ahora sí, nos vamos a ir a crearnos nuestro index.js y lo que vamos a tener en este archivo va a ser lo siguiente. En primer lugar, vamos a llamar a express, va a ser igual a un require de express de esta forma, y también vamos a llamar a Redis, vamos a hacer un require de Redis de esta forma. Después pasaremos a hacer una const app, crearnos una instancia de express. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya es código de Redis. Vamos a hacer un const client, va a ser igual a redis.create client de esta forma. Y lo que vamos a hacer es poner aquí la URL, que en este caso la URL va a ser la siguiente: redis, diagonal, diagonal, redis, 6379. Lo que estamos haciendo aquí, creo que el método que estamos utilizando es bastante autoexplicativo, pero es crearnos un cliente con el cual vamos a poder almacenar la cantidad de visitas que vamos a estar recibiendo. Después vamos a estar haciendo referencia a todo esto, nos crearemos un Dockerfile y también nos crearemos nuestro Docker Compose para poder manejar estos dos contenedores. Aquí estamos haciendo todo el código desde Node, que después esto se va a comunicar con nuestro contenedor en donde tendremos instalado Redis. Después haremos un client.on, vamos a hacer un mensaje de error por si algo llegase a fallar, hacer err, de esta forma va a ser log, crearnos un console y le diremos Redis error y le vamos a poner el mensaje de error que nos está regresando, y aquí lo tenemos. Después tenemos un client.connect para conectarnos a este cliente, y ya simplemente ahora sí pasaremos a crear el código de Express. app.get va a ser en la dirección base, va a ser aquí tiene que ser asíncrono, va a ser un require response. Tendremos lo siguiente, va a ser const visits, va a ser igual a un await de client.inc de incrementar, incrementaremos visits, y lo que haremos acá simplemente será un res.send, y lo que haremos es lo siguiente: simplemente enviaremos el mensaje de visitas, dos puntos, y pondremos la variable visits de esta forma. Aquí lo que estamos haciendo es cada vez que un usuario entre a esta dirección, que ya sabemos que es el home, la principal, vamos a crearnos aquí, vamos a tener la variable de las visitas, y lo que vamos a hacer es que incrementaremos el valor que tiene, y lo que haremos al final es simplemente regresarle al usuario desde el navegador pues la cantidad de visitas que tiene nuestra página. Y ya por último le damos un app.listen y haremos desde el puerto 8000, tendremos aquí request, la response, y aquí simplemente pondremos un log y le pondremos escuchando desde el puerto 8000. Y listo, esto es todo lo que vamos a necesitar de nuestra aplicación en Node. Toda esta aplicación va a estar en un contenedor y después tendremos Redis en otro. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es crearnos nuestro Dockerfile en donde pondremos pues toda la información que necesita nuestra imagen para poder crear este contenedor con Node y se instalen todas las dependencias que se necesitan. Esto no va a ser nada diferente a lo que hicimos en el proyecto anterior. Entonces de aquí pues todo esto ya lo hemos visto. Aquí va a ser Alpine, después haremos un work dir y le diremos que va a ser en usr diagonal app,
Después tendremos un copy. Le diremos que va a copiar el package.json y lo va a copiar en la ruta en la que ya se encuentra. Después haremos un run npm install y después haremos un copy de lo demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si llegamos a tener un proyecto en donde llegamos a manipular la información que se encuentra en el package, en este caso instalamos una nueva dependencia mientras estamos desarrollando la aplicación y necesitamos volver a cargar esta aplicación en el contenedor, lo que estamos haciendo aquí es que lo primero que haga es que copie el package y después haga el npm install para que revise y sea más rápido la creación del contenedor y nos ahorremos tiempo en esta parte. Entonces, de esta forma hacemos un poquito más eficiente la creación del contenedor y ya después pasamos al copiado de todos los demás archivos que tengo en mi directorio actual. Y por último haremos un cmd, y aquí pues va a ser un npm y haremos un start. Y aquí lo tenemos. Todo lo que acabamos de hacer, pues bueno, ya lo vimos en el proyecto anterior. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia que vamos a estar teniendo? Pues nos crearemos un nuevo archivo que se va a llamar docker-compose.yaml. De esta forma. Este es el archivo que va a utilizar Docker Compose para poder manejar los dos contenedores que vamos a estar creando. ¿Qué es lo que vamos a especificar en este archivo? Vamos a decirle cuáles son los servicios que vamos a estar utilizando. Los servicios en cada uno de los contenedores. Entonces, para crearnos nuestro archivo de Docker Compose, lo primero que vamos a poner va a ser services. Aquí es bien importante escribir todo esto con la separación. Aquí en la segunda línea vemos cómo el puntero está un poquito más adelantado porque le estamos indicando que todo lo que vamos a escribir después entra en la sección de los servicios. El primer servicio que vamos a tener va a ser el de Redis. Aquí vamos a darle otro espacio y aquí yo estoy utilizando el tabulador. Entonces pongo un tabulador y voy a decirle cuál va a ser la imagen que voy a estar utilizando, que en este caso va a ser Redis. Aquí también el espacio vemos cómo es bien importante. Cuando no lo tenemos, cómo aparece el texto, pero cuando se lo damos ya entiende la diferencia. Después me voy a regresar al mismo nivel de Redis y voy a decirle que voy a tener una imagen o un contenedor en donde voy a tener una aplicación de Node de esta forma. Después aquí le voy a decir de dónde va a sacar el contexto, los archivos necesarios para construirlo. En este caso, como ya hemos visto cuando hacíamos el uso de Docker Run, utilizábamos el punto para decirle que en el directorio en el que nos encontraba, pues desde ahí iba a sacar los archivos. En este caso es exactamente igual. Docker Compose se encuentra al mismo nivel que todos mis archivos, que el Dockerfile. Entonces le estoy diciendo que en donde se encuentra es ahí de donde va a sacar toda la información necesaria para crearme mi imagen y después para con esa imagen crearme mi contenedor. Después le voy a decir cuáles son los puertos que voy a estar utilizando, que es exactamente lo mismo que cuando hacíamos uso del Docker Run y poníamos una guión y una P. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo sé que mi contenedor es el primer puerto que yo voy a estar escribiendo. Voy a utilizar el puerto 4000 y después hago referencia al puerto de mi aplicación, que yo sé que es el puerto 8000. Aquí voy a quitar esta comilla que me equivoqué y así va a quedar. Y después vamos a agregar otra instrucción que va a ser el depends on. Y le decimos que esto depende del servicio de Redis. De esta forma. Entonces, aquí ya tenemos todo el código necesario para nuestro Docker Compose. Aquí ya estamos teniendo las imágenes de los dos contenedores. Vemos que tenemos el servicio de Redis y el servicio de nuestra aplicación de Node. Así de sencillo estamos creando dos contenedores y vamos a ver que se van a poder comunicar ellos muy fácilmente porque lo estamos especificando en esta parte de aquí, que esta aplicación depende
del servicio de Redis, que es otro contenedor que se va a estar creando. Entonces, así de simple, ya tenemos creado nuestro Docker Compose. Ahora sí podemos pasar a nuestra consola. Vamos a hacer aquí un clear. Y para poder ejecutar estos contenedores, simplemente hacemos uso del sudo docker compose up. Aquí me pide la contraseña. Aquí dice que me equivoqué. Vamos a ver en qué parte. Me equivoqué. Aquí puse una D de más. La quitamos, guardamos, nos regresamos y volvemos a levantar. Vemos como aquí comienza creando las imágenes. Aquí nos está diciendo en qué parte se encuentra. Aquí hizo el copiado del package.json y está haciendo el npm install para instalar todas las dependencias que se necesitan. Esto puede tardar algunos segunditos, pero vemos cómo está creando primero toda la imagen necesaria de nuestro proyecto. Y ya después vemos cómo pasa a la creación de el Redis, del contenedor de Redis. Y después acá tenemos el de nuestra aplicación de Node. Si nos vamos a otra ventana y hacemos un sudo docker ps, y nos pide la contraseña, vamos a ver cómo tenemos dos contenedores que están ejecutándose al mismo tiempo. Tenemos el de Redis y tenemos el de nuestra aplicación de Node, y aquí nos dice cuáles son los puertos que está utilizando. Vemos que nos está diciendo que está utilizando el puerto 4000 y está haciendo referencia al 8000. Vemos como aquí nos está haciendo este mapeo y vemos que aquí nos dice el puerto que utiliza Redis, que es el 6379, que es el mismo que utilizamos nosotros acá en el código del index.js. Esto es importante, por eso este puerto no fue elegido al azar, sino es el puerto que Redis utiliza. Y bueno, aquí vemos cómo ya se está ejecutando, por lo que ahora podemos pasar al navegador y hacer un localhost y podemos irnos al puerto 4000 y vemos cómo nos dice que tenemos una visita. Si recargamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás. Entonces todo esto está funcionando correctamente y así de simple podemos crearnos dos contenedores, uno con Redis, uno con Node, y los podemos manejar muy fácilmente con esto de Docker Compose. Si hacemos aquí un control C, se van a apagar, que bueno, si recordamos, habíamos dicho en un inicio que si bien esto lo podemos hacer desde nuestra consola, pues claro, cuando estemos con una aplicación funcionando, pues no lo vamos a poder hacer de esta forma. Vamos a tener que utilizar los comandos de Docker. ¿Cómo podemos apagar los contenedores? En este caso vemos que aquí se están ejecutando de nuevo. Pues tenemos el siguiente comando: sudo docker compose down. Y aquí los empieza a bajar exactamente igual, de la misma forma que lo hicimos cuando presionamos el control C. Entonces, así de sencillo, así de simple es cómo podemos utilizar Docker Compose para poder hacer manejo de múltiples contenedores. Claro, aquí lo podemos hacer porque la aplicación es muy sencilla y no tiene mayor complejidad. Pero como mencionaba en un inicio, si nuestra aplicación aumenta su dificultad, se va haciendo cada vez más complicada, entonces ya Docker Compose puede no ser la mejor solución para el problema al cual nos estamos enfrentando. Pero si tenemos aplicaciones no muy complicadas, bastante sencillas en el manejo de las redes, de los recursos y demás, pues entonces acá sí podemos utilizar Docker Compose. Entonces, esto es todo para poder entender Docker Compose. Ya lo que nos toca es pasar a la última parte de este curso, que vamos a ver cómo es que podemos crearnos el entorno de desarrollo y de producción, que es una parte también muy importante. La de producción ya es lo último, nuestra aplicación final, que es la que vamos a mandar a nuestros servidores para poder dárselas a nuestros usuarios. Y el entorno de desarrollo es la parte que nosotros como desarrolladores o el equipo de desarrollo es la que va a estar utilizando para estarle haciendo las modificaciones necesarias. Entonces vamos a pasar ahora a ver esa parte, cómo podemos crearnos
nuestro entorno de desarrollo y de producción. Muy bien, acá ya nos encontramos en la consola para hacer la última parte de este curso, que es crearnos el entorno de desarrollo utilizando Docker para que todos los cambios que hagamos, nuestro contenedor esté al pendiente de estos cambios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar voy a crearme aquí un directorio nuevo que se llama cuarto contenedor. Lo voy a mover a este directorio, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear una aplicación de React que me va a servir para hacerme mi entorno de desarrollo. Si ustedes no conocen React, de nuevo, no vamos a hacer nada espectacular, simplemente vamos a estar creando nuestro entorno de desarrollo. Y en mi caso, para yo poder hacerlo, voy a utilizar PNPM, que es un gestor de paquetes que es más eficiente que NPM, pero si ustedes lo quieren hacer con NPM, adelante. Entonces yo voy a crear aquí mi proyecto de React. Voy a utilizar Byte, en este caso se va a llamar React YouTube, y le voy a decir que voy a utilizar un proyecto de React con JavaScript. Me voy a mover a este directorio y voy a hacer un pnpm install para que se instalen todos los paquetes que necesita. Entonces, ya una vez que termine, vamos a poder ver todos los archivos que creó nuestro proyecto. Utilizo Byte porque como vamos a hacer un proyecto simplemente de prueba, Byte nos crea el proyecto de React de una forma más eficiente, pero claro, tiene también sus deficiencias. Cuando el proyecto comienza a crecer mucho, me parece que Byte ya no es una mejor opción, pero bueno, al menos para lo que vamos a estar haciendo nosotros nos sirve. Aquí voy a abrirme mi Visual Studio Code para ver todos los archivos que vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo me voy a mi package.json, voy a irme acá a la sección de los scripts y vamos a ver que tenemos en este caso varios scripts. Tenemos el de desarrollo, tenemos el de build, que se ejecuta ya una vez que hemos terminado de desarrollar la aplicación, y lo que vamos a hacer es desplegar la aplicación en un contenedor final ya para que los usuarios finales la puedan utilizar. Pero una de las cosas que hacemos mucho es esto de ejecutar el entorno de desarrollo para que todos los cambios que hagamos sean visibles. Vamos a comprobar esta parte. Si yo hago un pnpm run dev, aquí se ejecuta el localhost, por acá lo tenemos, y vamos a ver nuestra aplicación que se crea. Es una aplicación bastante sencilla, donde tenemos un botón en donde le damos clic y se cuenta la cantidad de veces que le damos clic. Pero si yo me regreso a mi Visual Studio Code y me voy acá al SRS, al app, y me bajo acá y modifico el texto de por acá y le pongo, no sé, por ejemplo, este texto ha cambiado, guardo, regreso acá a mi navegador y vemos que el texto ahora cambia y me muestra lo que yo le acabo de colocar. Esto es muy útil, repito, cuando estamos haciendo el desarrollo, pero cuando estamos utilizando Docker, nosotros hemos estado haciendo las imágenes de una forma en donde el código con el cual la estamos creando ya no lo podemos modificar. Si le hacemos un cambio, lo que tenemos que hacer es volver a crear la imagen y después crear el contenedor, y ahora sí podemos ver los cambios que acabamos de hacer. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un cambio, pero quiero tener ya mi aplicación en un contenedor para poder comprobar que todos los cambios que estamos haciendo funcionan desde Docker? Vamos a hacer eso, vamos a hacer que Docker, que el contenedor esté al pendiente de los cambios, como lo estábamos haciendo acá, para que si hacemos alguna modificación, también en el contenedor pues se vean estos cambios. Para hacer eso, vamos a irnos acá a nuestro Visual Studio Code
Y como yo lo hice con Byte, con Vite, este proyecto, voy a tener que hacer unos cambios. Esto solamente es porque yo estoy utilizando Byte. Entonces, si lo hicieron ustedes con, me parece que es Create React App o directamente como viene la documentación de React, me parece que estos cambios no los van a necesitar, pero yo sí los voy a necesitar por la forma en la que creé mi proyecto. Entonces aquí voy a poner host 0.0.0.0 y voy a poner port que es 5173, que es el que utiliza Byte para poder servir los proyectos. Entonces esto ya lo hicimos y lo siguiente que tenemos que cambiar es el archivo de configuración y vamos a añadir lo siguiente. En este caso va a ser server, dos puntos, y vamos a agregar los siguientes hosts. Vamos a poner lo mismo, 0.0.0.0, y tendremos también el puerto, que en este caso va a ser el 5173. Estos son los cambios que tenemos que hacer para que cuando le indiquemos a Docker que está al pendiente de los cambios, pues los pueda ver correctamente. Si no agregamos esto, pues no los va a poder ver. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que nos crearemos un archivo Dockerfile, pero este archivo Dockerfile va a tener el punto D para poder hacer la distinción y que como desarrolladores sepamos que este es el archivo Dockerfile para el entorno de desarrollo. Vemos que se encuentra al mismo nivel que todos mis demás archivos del proyecto. Entonces aquí es donde vamos a colocar este Dockerfile. Y la realidad es que no va a tener nada de diferente a todos los Dockerfiles que hemos estado creando anteriormente. Entonces aquí vamos a hacer un from node, va a ser 20 Alpine. Vamos a tener aquí un work dir que va a ser usr diagonal app. Vamos a tener aquí un copy del package.json a el directorio que nosotros le indicamos. Vamos a decirle cuál va a ser el comando que se va a ejecutar una vez que se cree la imagen. Haremos después el copiado de todos los demás archivos y terminaremos con un cmd para decirle cuál va a ser ese comando que se va a ejecutar cuando creemos nuestro contenedor. Entonces va a ser aquí un npm, va a ser un run y install, de esta forma. Entonces aquí no hay ninguna diferencia, la única diferencia es que creamos un Dockerfile con la extensión .dev, pero el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, una de las cosas que hacemos si ustedes utilizan GitHub, pues es crear el archivo gitignore en donde le indicamos cuáles son todas estos directorios, estos archivos que no queremos que Git esté al pendiente de ellos al momento de subir nuestro proyecto a nuestro GitHub o a nuestro Bitbucket o a lo que sea. Dockerfile también tiene su propia versión del archivo gitignore, que este archivo se llama .dockerignore. De esta forma vemos como el icono que le da Visual Studio Code es igual la ballena, pero en un tono gris. ¿Por qué creamos este Dockerignore? Porque aquí tenemos todos los módulos de Node, que también cuando tenemos el gitignore es uno de los directorios que no queremos a los cuales esté el pendiente y lo suba. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a decir que no tome en cuenta los módulos de Node, Node modules. De esta forma, entonces, no sé qué hice, vamos a darle al control S y ahora le estamos diciendo a Docker que no tome en cuenta los módulos de Node cuando haga esta tarea de aquí de copiar todos los archivos de mi directorio actual a mi contenedor. ¿Por qué? Porque yo quiero instalarlos y que me descargue, en este caso, la última versión disponible o la nueva que le estamos indicando desde acá, desde las dependencias.
Entonces, ahora sí, ya tenemos todo el código necesario. Podemos pasar a nuestra consola y podríamos pensar en lo siguiente. Si yo quiero crearme mi imagen, pues yo sé que tengo el comando sudo docker build punto y le doy al enter y vemos que me dice que hay un fallo. Hay un fallo porque vemos que me dice que está buscando el archivo Dockerfile, pero este archivo no se encuentra en el directorio actual. ¿Por qué no se encuentra? Porque le dimos nosotros una extensión .deb. Por eso no lo está encontrando. Le tenemos que indicar y le podemos indicar directamente cuál es el archivo Dockerfile que queremos que utilice al momento de hacer la construcción de mi imagen de la siguiente forma: sudo docker build-f y le decimos dockerfile.deb y ahora sí le podemos dar el punto. Aquí me equivoqué, porque es dockerfile. Y ahora sí me va a comenzar a crear mi imagen basándose en todo el código que tiene mi archivo Dockerfile. Entonces vemos como también si le podemos indicar cuál es el archivo que queremos utilizar para crear nuestra imagen. Y aquí ya vemos cómo comienza a hacer todo este proceso. Me está instalando todas las dependencias. Esto puede tardar también algunos segundos porque ahora este proyecto ya tiene muchas más dependencias. Vemos que son todas estas de aquí. Entonces esto puede tardar algunos segundos. Entonces ya una vez que termine, pues podemos crearnos un contenedor con la imagen que se acaba de crear. Y vamos a ver cómo le podemos hacer para que el contenedor esté al pendiente de estos cambios. Entonces esperamos algunos segundos y listo. Acá ya creo la imagen, por lo que podemos hacer un sudo docker run y podemos indicarle que queremos utilizar la imagen de por acá. Y lo que va a pasar es, aquí me está arrojando un error porque me debí de haber equivocado al momento de crearme mi docker file, porque aquí le estoy diciendo npm run install y es npm run dev para que me ejecute el entorno de desarrollo de esta forma. Entonces, ahora sí, ya hice los cambios. Si yo me regreso, voy a volver a construir mi imagen. Ahora debería de tardar mucho menos. Y puedo hacer ahora sí lo siguiente: copiar y puedo hacer un sudo docker run de lo siguiente. Y ahora sí se está ejecutando mi aplicación correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Claro, me hizo falta hacer un -p para decirle cuál es el puerto que quiero estar utilizando. En este caso va a ser el 4000 y va a hacer referencia al 5173 de esta forma. Entonces, ahora sí, si yo me voy a mi navegador y cambio esto, aquí lo tenemos, recargo. Ahora debemos de ver nuestra aplicación de React funcionando correctamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me regreso a mi Visual Studio Code, me voy a mi archivo app.jsx y cambio este texto por lo siguiente y guardo, me regreso a mi navegador, pues no pasa nada. La aplicación sigue estando exactamente igual porque no está al pendiente de estos cambios. ¿Cómo puedo decirle yo a Docker que esté al pendiente de los cambios que se le hagan a los archivos y me los muestre? Pues de la siguiente forma: voy a bajar la aplicación y voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar el sudo docker run-p, le voy a decir lo mismo, el puerto 4000, lo vas a mapear con el puerto 5173, pero lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a agregar un -b y voy a hacer un usr diagonal node-modules y voy a hacer un -v, voy a decirle con el signo de dólar, va a ser pwd, va a ser
dos puntos, diagonal USR, diagonal app, y aquí puedo copiar el ID de nuestra imagen. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Le estoy diciendo al momento de hacer el Docker Run que esté al pendiente de todos los archivos que estén en el directorio actual en el que estoy. Con pwd es como yo le digo. Voy a abrirme aquí una nueva ventana. Si yo con pwd lo que hace es que me regresa la ruta completa del directorio en el que estoy actualmente. Esto obviamente solamente me sirve con Linux. Si están utilizando algún otro sistema operativo, pues investiguen cuál es el comando que le regresa el directorio actual en el que se encuentran. Y lo que le estoy diciendo con dos puntos es que esté al pendiente de todos estos cambios para que nuestro contenedor también los pueda ver en la ruta en donde se están guardando todos los archivos y pueda estar al pendiente de estos cambios. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá con el USR Node Modules? Lo que estoy haciendo es también le estoy indicando que no esté al pendiente de los cambios que se hagan en la carpeta de Node Modules. Solamente esté al pendiente de todos los demás, pero no me tome en cuenta lo de los Node Modules, que es lo mismo que hicimos cuando escribimos nuestro Docker ignore, que es esta de acá, que no estuviera al pendiente de todos los cambios que pudieran suceder en el directorio de Node Modules. Pues también lo estoy haciendo acá, que no está al pendiente, pero sí que está al pendiente de todo lo demás. Si yo le doy al enter, ahora se va a ejecutar, y si yo me regreso a mi aplicación, vemos como ahora el cambio que le hicimos al archivo app.jsx sí los está viendo. No tuve que volver a cargar la imagen y después volver a crear mi contenedor, sino que ahora ya los está viendo. Si yo me regreso a mi app.jsx y borro, en este caso, bueno, los quito otra vez todos, y yo me regreso a mi aplicación, vamos a ver cómo aquí los tenemos. Si yo recargo, esto puede tardar. Vamos a ver si yo los vuelvo a guardar los cambios y me regreso. Vamos a ver que aquí los tenemos. No es 100% funcional. Hay algunas veces en donde como que se medio traba. Entonces simplemente tenemos que regresarnos a hacer un cambio. Por ejemplo, si yo vuelvo a agregar aquí un signo de admiración, una captura, voy a guardar y me regreso, vamos a ver cómo a veces sí me los toma y otras veces no. Pero al final del día mi contenedor ya está al pendiente de todos los cambios, por lo que ahora si yo sigo desarrollando mi aplicación, puedo hacer las pruebas directamente al contenedor y comprobar que todo esté funcionando correctamente. Así de simple puedo mantener mi contenedor en el entorno de desarrollo para que esté al pendiente de los cambios. Que lo podemos ver, sudo docker ps, pues vamos a ver que el contenedor se está ejecutando. Entonces, así de simple puedo yo indicarle a mi contenedor que está al pendiente de los cambios para yo poder desarrollar sin ningún problema. Ahora, esto es con el entorno de desarrollo, pero ya una vez que tenga mi aplicación lista, ¿cómo le hago para servirla y que pues funcione? Ya subirla a un contenedor, mi aplicación final, para poder servirla a mis usuarios finales. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer justamente esta parte. Para poder servir mi aplicación, en este caso ya mi aplicación final, si voy a bajar la aplicación y me regreso a mi Visual Studio Code y me voy acá a package.json, vemos que tenemos el script build, que lo que va a hacer es crearnos los archivos finales, que son los que vamos a utilizar para poder servir la aplicación ya a producción. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues que cuando estamos en el entorno de desarrollo tenemos el servidor de desarrollo, pero cuando queremos servir nuestra aplicación final necesitamos un servidor para hacerlo. Y normalmente uno que es bastante común es Nginx, que es este de por acá. Si yo me voy a mi hub y busco Nginx,
Por acá lo tenemos. Nginx lo que hace es que nos ayuda mucho para poder servir aplicaciones ya a producción. Nos facilita muchas tareas cuando queremos llevar nuestras aplicaciones pues ya finales para los usuarios. Y es lo que vamos a estar utilizando nosotros. Entonces, cuando ya tenemos nuestra aplicación final y ya la queremos servir para llevar la producción, vamos a crearnos un archivo nuevo que se va a llamar Dockerfile, pero este no va a tener ningún tipo de extensión. Esto se va a quedar así. Y este Dockerfile va a ser un poquito distinto. ¿Por qué? Porque si yo me regreso a mi package.json, tengo que hacer uso del script build para construir mi aplicación y ya después servirla. Entonces voy a hacer uso de dos imágenes en un mismo archivo. El de Node, como lo utilizamos acá, solamente que en lugar de hacer un npm run dev, lo que vamos a hacer es ejecutar un npm run build para que construya la aplicación y después utilizaremos Nginx para servirla. Entonces, para hacer eso, vamos a irnos acá al Dockerfile y haremos lo siguiente: from node, que va a ser 20-alpine. Esta primera parte ya la hemos visto muchas veces, entonces aquí no va a haber ningún cambio. Vamos a tener aquí un work dir, va a ser usr diagonal app. Aquí me faltaron las comillas. Tendremos un run, un npm install. Después tendremos un copy, que es de nuevo para copiar los archivos, y tendremos el run, va a ser un npm run build para que construya la aplicación. Entonces esta primera parte de mi Dockerfile va a ser para construir mi aplicación final, pero después vamos a tener que crearnos el servidor para poder ejecutar nuestra aplicación final. Para hacer eso voy a volver a llamar al from y voy a decirle que voy a utilizar Nginx, que es la que estuvimos viendo por acá. Acá la tenemos. Esta es la que vamos a estar utilizando. Y lo que haremos es lo siguiente: le diremos que queremos copiar los archivos. ¿Cuáles archivos? Pues ya los finales de mi aplicación. Cuando ejecutemos el run build, que de hecho lo podemos hacer sin problemas, vamos a hacer un npm run build. Lo que va a pasar aquí es que va a comenzar a construir la aplicación ya lista para producción, y por acá la vamos a tener, es esta de acá, en la carpeta dist. Al menos esto es en Vite. Me parece que cuando se crea con React la carpeta se llama build, entonces también hay que estar pendiente de esto. Pero cuando yo hago esto con Vite, la carpeta donde se encuentran los archivos ya listos para enviarlos a producción, pues se encuentran aquí. Entonces voy a copiar los archivos ya después de que haga el npm run build para poder enviarlos acá. Lo que voy a hacer también es que voy a agregar a mi docker ignore pues la carpeta dist, que es la que yo acabo de crear, para que no me la copie cuando haga esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer un copy from builder, vamos a decirlo que se encuentra en diagonal app diagonal build, y todos estos archivos los va a servir en la siguiente dirección: usr diagonal share diagonal nginx diagonal html. Aquí es en donde va a copiar los archivos de mi aplicación. Solamente aquí me estoy equivocando, claro, porque le estoy diciendo que la carpeta se llama build, pero no se llama build. Build se llama cuando lo hago con la documentación creando el archivo de React, pero como yo utilicé bit, vemos que la aplicación se llama dist. Entonces aquí va el nombre de la carpeta cuando creamos el entorno ya para producción, y esto, lo que se encuentra en esta carpeta, lo va a copiar a esta carpeta de Nginx HTML, que es en donde va a buscar Nginx para poder servir nuestra aplicación. Entonces ya eso es todo lo que necesitamos. Podemos pasar a nuestra consola. Vamos a ver que tenemos aquí nuestro archivo Dockerfile
por lo que podemos hacer un sudo docker build punto. Y ahora me va a crear mi imagen. Aquí dice que me equivoqué. Vamos a ver por qué. Este error puede deberse a lo mejor por la forma en la que yo le estoy diciendo la ruta en donde se está trabajando. Puede ser que necesite usr diagonal app. A lo mejor de esta forma sí me va a dejar hacer el copiado. Vamos a volver a ejecutar. Aquí vamos a solucionar esto, y es que no me di cuenta de algo que estoy haciendo mal. Antes de hacer el run npm install, tengo que hacer el copiado como lo hicimos acá del package.json. Por eso no está haciéndome correctamente la construcción de mi imagen. Entonces, si yo hago esto y me regreso a hacer el build, ahora me sigue arrojando el error, pero vamos a ver por qué. Aquí el error que me está pasando es que no está encontrando la parte del builder, que es la que yo definí en la parte de aquí. Y no me la encuentra porque yo no la he definido, y se define acá as builder. Entonces, lo que va a hacer es que Nginx va a copiar, le estoy diciendo que desde builder, entonces de lo que queda acá, que se encuentra en la siguiente dirección, lo va a copiar hacia esta otra dirección. Entonces, ahora sí, si yo me regreso y hago la construcción de la imagen, ahora sí debería de comenzar a creármela correctamente. Aquí vemos cómo empieza a descargar y a crear distintas cosas. Aquí está descargando no sé qué, pero está descargando algo. Aquí decía, aquí comienza a hacer la construcción, aquí termina a hacer vemos cómo está ejecutando el ring build, y después hace el copiado de los archivos de distribución, los copia hacia el directorio de Nginx HTML. Entonces aquí ya me genera esta imagen con este ID. Voy a copiarlo, voy a hacer un sudo docker run y voy a pegar el ID, ejecuto. Vemos cómo ya se está ejecutando, y si yo me regreso, pues voy a poder ver mi aplicación funcionando. ¿Cuál es el puerto que utiliza? Voy a bajar. Vamos a ver, estoy haciendo el run, pero voy a utilizar de nuevo la -p para decirle cuál es el puerto que quiero utilizar. Voy a utilizar el puerto, vamos a decirle 4000, y el puerto que utiliza Nginx es el 80. Entonces ejecuto, ahora sí me regreso a mi navegador. Vemos que estamos aquí en el puerto 4000. Recarga la página y listo. Aquí ya tenemos la aplicación funcionando, pero la tenemos desde el entorno de desarrollo, y vemos cómo aquí me está regresando todos los logs cada vez que yo entre. Entonces, si yo recargo, vamos a ver cómo vamos a tener ahora un nuevo log. Entonces, ahora ya tenemos nuestra aplicación para el entorno de desarrollo, y ya hemos llevado nuestra aplicación a el entorno de producción de esta forma muy sencilla. Podemos tener en este caso nuestro Dockerfile sin ningún tipo de extensión. Sabemos que este es el de producción, y nuestro Dockerfile.dev, que este ya sabemos que es nuestro Dockerfile que utilizamos para nuestro entorno de desarrollo, producción y desarrollo. Entonces, así podemos hacer la división de nuestros contenedores, de nuestros entornos, para poder trabajar en lo que queramos. Si estamos haciendo modificaciones o ya lo queramos llevar a producción final, pues lo podemos hacer de esta forma y distinguirnos uno de otro. Entonces, esto ha sido todo por este video, por este curso. Es un curso que, bueno, nos sirve para entender cómo utilizar Docker y Docker Compose. Después vamos a estar subiendo videos de Docker, utilizándolo ya con otro tipo de frameworks para subirlos a la nube y demás. Si quieren ver más videos específicos de Docker para ciertas situaciones, pues no olviden dejarlo en los comentarios, y no olviden suscribirse, dejar su like y demás. Y espero y este video les haya servido mucho. Si fue así, pues nos seguiremos viendo en el canal y en el siguiente video. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.